Bienvenidos, estimados estudiantes y demás asistentes al 19º Encuentro Internacional de Matemática Aplicada y 14º Encuentro de Estadística. La ponencia que tenemos a continuación se titula La función pedagógica de la enseñanza matemática en la educación básica colombiana. Los ponentes, quien les habla, Alfonso Villa Peralta, Anuar Salim Puri Balaguera y Pedro Isaac Salcedo García, quienes también están presentes. Pues bien, esta función pedagógica de las matemáticas está ligada a los retos del nuevo milenio. Y los retos del nuevo milenio exigen que la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas estén de la mano con una formación científica y por consiguiente con una renovación en la enseñanza de las matemáticas. De ahí que debe haber un aprendizaje significativo frente al tradicional educativo transmisivo y memorístico del siglo pasado. Entonces, para ello, pues necesitamos remozados lineamientos curriculares. Necesitamos una calidad formativa de la educación matemática. El formador, el docente, debe tener una gran calidad en su formación, como sucede, por ejemplo, en países como Finlandia. ¿Para qué? Para que haya un desarrollo de la ciencia y la tecnología en general en el país, ¿sí? Y en la educación misma. ¿Cuál es el problema? A ver, el problema que se ve en esa parte de la enseñanza de las matemáticas, ligadas obviamente a la función pedagógica, es que debe haber más fundamentación vinculada con el pensamiento reflexivo y crítico. Debe haber fomento en competencias científicas en la tarea escolar, ¿no? El alumno en sus compromisos uno debe buscar ese fomento en las competencias científicas. Y por consiguiente, debe haber opciones didácticas pertinentes para animar la ciencia y la tecnología. Muchas escuelas en Colombia son carentes de ciencia y tecnología y esto es necesario en la función pedagógica de la enseñanza de las matemáticas para que nos dé una educación o un aprendizaje significativo. Flores y Césped en el 2019 dice que la problemática de la enseñanza de las matemáticas tiene unos aspectos relevantes. Una de ellas es que hay que reevaluar la labor pedagógica del docente en la escuela. La educación básica es primordial para el futuro de los profesionales en Colombia. Esa parte que volver una mirada a la educación básica. Contextualizar la matemática a la realidad circundante. Las matemáticas están ligadas a la realidad circundante. Transversalización curricular de las matemáticas. Mire que todas las áreas algo le deben a las matemáticas. Por ejemplo, la química. ¿Qué le debe a las matemáticas? El análisis cuantitativo. Pero se debe reforzar esa transversalización. Hasta en español, en una lectura, se pueden tocar temas de matemáticas cuando hablen de áreas de terreno, por ejemplo, en alguna lectura. En fin. Y debe haber una normativa política nacional en la formación de maestros, que en realidad sí existe, pero se debe mejorar mucho más. En los últimos gobiernos ha existido esa normativa política en la formación, pero se le debe dar una mirada a ello para reformarlo, ¿no? De tal manera que, que la enseñanza de las matemáticas no se aferre a lo tradicional y positivista, como dice Melquiades 2014. Entonces debe haber una política en la formación de los maestros. Y todo esto debe conllevar un aprendizaje significativo que es superior al memorístico. El significativo permanece y perdura con el tiempo, según Luz y Palmero en su artículo, ¿no? Él permanece y perdura con el tiempo, el significativo, el memorístico no. Se queda un tiempo en la memoria y se borra. Entonces, la enseñanza de la matemática en la educación básica genera una función pedagógica que debe mejorar la calidad formativa de la educación matemática. Es decir, para que esta función pedagógica nos dé un aprendizaje significativo, debe haber una mejora en la calidad formativa de la educación matemática. Entonces, esa parte de la formación de los maestros es vital. Por tanto, obviamente el maestro tiene que ser educado en y con las nuevas tecnologías, es decir, tiene que haber consecución, aplicación y adaptación de nuevas herramientas educativas, ¿no? Para mejorar toda esta problemática de la enseñanza en la educación básica colombiana
y que la función pedagógica de la enseñanza de la matemática pues mejore, todos estos aspectos deben ir acordes, ¿no? En ese plano, en esos lineamientos a mejorar la educación matemática en Colombia. ¿Y por qué? ¿Por qué se requiere esto? ¿Por qué existe esa problemática en la enseñanza de la matemática en Colombia? Porque eso está relacionado con los problemas de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Definitivamente. Para mí el aula de clase y para muchos autores es importante. Lo que se hace en el aula de clase es un gran porcentaje del aprendizaje significativo, va a dotar de un gran porcentaje del aprendizaje significativo del estudiante. No queriendo decir que lo que se haga por fuera del aula en los colegios no es importante, pero definitivamente lo que se tiene que fortalecer, ¿no? Es el aula de clase. Y parece ser que los autores que están estudiando eso, y yo lo pienso así también, ahora hay una debilidad en el aula de clase. Hay que mirar esa aula de clase para salir de esa problemática de la enseñanza y que esa enseñanza sea innovadora. Pero ¿qué debemos hacer entonces? Pues debe haber una prioridad al desarrollo de las competencias pedagógicas, didácticas y científicas, ¿sí? Bolaño, precisamente en el año 2020, dice que descifrar la actividad cotidiana del aula y cambiarla por opciones innovadoras. Entonces, esa parte cotidiana que todos los profesores podemos tener, dice Bolaño, hombre, vamos a cambiarla por unas opciones innovadoras dentro del aula de clase. De esa manera se mejora la función pedagógica de la enseñanza de las matemáticas. Y considerando finalmente, digamos, este estudio documental o esta investigación documental que tenemos aquí, la función pedagógica de la enseñanza de las matemáticas en la educación básica colombiana debe propender por una matemática aprendida de manera vivencial, espontánea y reflexiva, ¿no? Espontánea, como su nombre lo dice, pues que el alumno debe de manera eh, interna, con su propia forma de ser y pensar, encontrar la solución a un problema, vivenciarlo de su contexto, con su propio saber entender que él ha recibido la función de la labor pedagógica del docente, él debe tener esa capacidad de en forma espontánea resolver un problema vivenciarlo de su contexto. Y debe ser reflexiva esa matemática para que él mismo se dé cuenta si lo que hizo es correcto o no. ¿Sí? Y todo esto debe llevar a la larga a un efecto motivador con fomento en investigación para la formación científica del matemático. O sea, el matemático debe tener ahora una motivación para que tenga una bases de investigación superiores para aplicarlas en el aula, ¿no? Es decir, debe formar al estudiante como un científico. Si uno forma a cada estudiante investigador y científico, algo de esa ciencia investigativa va a quedar, es lo que yo pienso. Y por supuesto, tiene que haber un efecto motivador para que el docente o los docentes de matemáticas sean muchos más en Colombia, porque en realidad casi no se está estudiando las matemáticas, no hay casi licenciados en matemáticas verdaderamente. Y todo esto de mejorar las prácticas en el aula, con una formación integral en herramientas y tecnologías, debe más bien traer o llamar la atención a muchos más a que estudien matemáticas. Bueno, aquí tenemos muchas referencias bibliográficas que hablan de la educación en Colombia y en América Latina, que es muy similar a Colombia, ¿no? Que bien pueden consultarlos. Muchas gracias.